Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva de hoy, 1 de octubre del año 2017. Pues estamos acá continuando en estos 10 años siguientes de haber empezado nuestra proyección hacia la comunidad y nuestro servicio con Acción Positiva. Hoy, para empezar, queremos pues tocar un tema que va a ser importante con el futuro del niño guatemalteco, particularmente hoy que se celebra el Día Internacional del Niño. Ese niño guatemalteco que sufre tanto, expuesto a tantas situaciones como es la desnutrición crónica, la desnutrición aguda, la falta de acceso a educación, la falta de acceso a salud. El tema que vamos a tocar tiene una importancia muy grande hacia la estabilidad política de Guatemala, hacia la necesaria configuración de instituciones sólidas que garanticen nuestra democracia. Sin orden, sin un lineamiento, sin un objetivo, no hay forma de que podamos progresar. La ingobernabilidad que actualmente estamos viviendo no contribuye en absoluto a ese país que queremos dejarle a estos niños guatemaltecos. También queremos solidarizarnos en este momento con los vecinos, con los hermanos guatemaltecos, particularmente la región de Tamaú, en la cual pues ha habido un gran desastre natural. Creo que todos debemos de buscar la forma de cómo apoyar, de cómo llevarles alivio, porque solamente cuando demos ese corazón hacia los hermanos que sufren, ahí lo vamos a lograr salir adelante. Pero quiero presentar a mi invitado, que es el licenciado Óscar Argueta. Bienvenido, señor diputado. Él es diputado por Suchitepeques, es licenciado en Ciencias Políticas y actualmente preside la Comisión Electoral para la reforma de las leyes que estamos queriendo cambiar en relación al proceso electoral y los partidos políticos. Señor diputado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Doctor, señoras y señores que me ven en sus amables hogares, gracias por la invitación, gracias por recibirnos en sus casas. Pues para mí un gustazo poder acompañarlo en este programa tan importante con un sentido y aspecto tan positivo para el país, que es analizar de manera profunda y con racionalidad todo el quehacer nacional. Creo que no podría estar más de acuerdo con usted con su introducción. El país tiene problemas estructurales que nos tienen sumidos en el subdesarrollo, que la causa es básicamente la inequidad. Y el sistema político es base, es condición previa para lograr superar esos problemas de fondo que exceden el sistema político, ¿verdad? Dicen que la calidad de la democracia depende de sus ciudadanos y de sus instituciones políticas, ¿verdad? Primero ponemos al ciudadano porque la calidad del ciudadano es la que debe de prevalecer, un ciudadano que esté comprometido, que conozca el proceso, que de veras contribuya. Y luego pues un partido político que sea verdadero interlocutor. Yo le comentaba hace un momento que tengo mucha relación emocional de muchos años con Suchitepeques, que es el área de donde usted viene, y pues conocí muchas de sus grandes necesidades, tengo amigos muy buenos por allá, sé de esa entrega al trabajo que tiene la gente de Suchitepeques y de cómo luchan por salir adelante. Pero obviamente el sistema tiene que ayudarlos, el sistema tiene que permitir que podamos trabajar. Señor diputado, en este momento ustedes tienen un reto enorme en sus manos. Usted está presidiendo esta comisión electoral y de partidos políticos para las reformas que se quieren hacer. ¿Nos podría comentar básicamente cómo están enfocando ustedes en este momento el trabajo que tienen que hacer? Bueno, con gusto, le cuento. Nosotros recibimos la presidencia de la comisión este año y se inició el trabajo con dos iniciativas de ley, una que envía el Ejecutivo al Congreso de la República en noviembre del año pasado y otra que entregan unos compañeros diputados en el mes de junio del año pasado. Entonces nosotros tenemos como objeto dictaminar, es decir, hacer un análisis técnico de ambas propuestas y presentar el proyecto de decreto al Congreso de la República. De esa cuenta empezamos a trabajar haciendo el análisis de ambas iniciativas, haciendo algunas correcciones técnicas, agregando temas que habían quedado por fuera, y así nace el primer documento base que le llamamos borrador 1, el cual se sometió a discusión de la Comisión
Comisión de Asuntos Electorales, con observaciones de los compañeros diputados, nace el borrador número 2, que lo llevamos a unas mesas de diálogo con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Llegaron cerca de 19 organizaciones, entre las cuales le puedo mencionar Acción Ciudadana, le puedo mencionar CACIF, ATAL, el Consorcio Universidad Rafael Landívar, USAC, ACIES, bueno, tal vez una son extensa las más cantidad conocidas, de grupos. que además son instituciones que se han dedicado a este tema. Se les escuchó, se recogieron sus inquietudes, muchas de ellas fueron incluidas y así nace el borrador número 3. El borrador número 3 sufre cambios a partir del pronunciamiento que el Tribunal Supremo Electoral hace de manera pública y nace el documento que la semana que está recién terminando se inició a votar ya en la Comisión de Asuntos Electorales. ¿Cuáles son los grandes objetivos? ¿Por qué le hago toda esta introducción? Primero, porque es importante que entendamos que esto es sistémico, no es de coyuntura. No podemos legislar a partir de una coyuntura específica. Yo creo que ese punto quisiera recalcarlo, señor diputado, porque yo creo que es sumamente importante. Sabemos la situación crítica que estamos viviendo, esta inestabilidad, este hecho que todo el mundo ahora pues quiere opinar, quiere decir, quiere ser escuchado, unos legítimos, otros no legítimos. Entonces yo creo que el hecho que usted señala que esto es sistémico y no coyuntural es fundamental, porque también usted mencionaba el hecho de que se ha reunido con diferentes sectores de la sociedad, digamos. Únicamente el único que puede hablar por el pueblo de Guatemala con una voz real es cuando se produce un proceso electoral. El resto son la expresión de grupos que tienen intereses particulares, que tienen visiones particulares, ¿no? Pero, por ejemplo, usted viene de Suchitepeques. ¿Cómo oye usted la voz de las personas que votaron por usted? ¿Cómo sabe lo que ellos quieren en este tema? ¿Qué comunicación usted mantiene con su pueblo, con su gente que lo eligió? Yo procuro estar en el departamento por lo menos 2 o 3 fines de semana del mes. Por cuestiones de responsabilidad con el partido, me corresponde a mí ver otros territorios en temas organizativos, pero sí 2 o 3 fines de semana del mes yo voy al departamento. Llego a Mazate, dejo mis cosas, me monto al carro y me voy a las comunidades en las cuales está la base social que nos eligió. Y entonces yo mantengo una comunicación de manera directa con por lo menos los dirigentes comunitarios que nos han apoyado y que son los que nos han llevado ahí. Y le voy a ser absolutamente honesto, la mayoría de las personas de a pie no están pensando en este tema, están pensando en sus necesidades diarias. Entonces ahí es donde la responsabilidad del diputado distrital se convierte en gestor. Entonces está uno en el Ministerio de Comunicaciones viendo cómo consigue que le incluyan en el proyecto de presupuesto del próximo año la carretera o el puente, o en el Ministerio de Agricultura cómo se consigue algún proyecto de riego para las comunidades, o alimentos por trabajo. En eso es que está preocupada la gente en el día a día. Esto es un problema más de fondo que entiende un grupo muy reducido de la población que tienen acceso a la educación, que tienen acceso a información, que además tienen solucionadas sus necesidades vitales y entonces se elevan en sus demandas y en sus aspiraciones a temas que trascienden a lo básico. Entonces, creo que este es un tema nuevamente de entendidos y en ese sentido, la gente sí tiene alguna idea qué es lo que quiere. Le dice a uno, a mí me gustaría poder votar por personas, claro. Sí, saber quién es mi representante. Ah, bueno, entonces a eso hay quienes le llaman voto uninominal, hay quienes le llaman voto nominal, hay quienes le llaman voto preferente, pero la gente tiene la noción de que tiene el deseo de votar por personas, sino por partidos políticos. Porque eso sí es algo que se ha expresado fuertemente, pues ahora diríamos que el mundo ha cambiado en la forma como el ciudadano se puede expresar. Ahora se ha abierto mucho, las redes sociales tienen una presencia muy grande. Y una de las demandas muy importantes es la que usted acaba de señalar y que tal vez me gustaría tocarlo, no sé cómo lo llevan ustedes acá en este proyecto. El hecho de que el ciudadano, sin ponerle exactamente el nombre, pero dice, yo quiero votar por la persona que yo conozco. Yo no quiero que llegue un diputado arrastrado y que saber quién lo nombró. O sea, por ejemplo, en el caso de un diputado como usted que viene de Suchitepeques, pues su comunidad lo conoce.
O sea, por ejemplo, en el caso de un diputado como usted que viene de Suchitepeques, pues su comunidad lo conoce. Pero en el caso de listados nacionales, hay mucha gente que llega y nadie los conoce. Hasta dicen, mire, él llegó ahí porque tuvo el dinero para comprar o pagar por una posición, lo cual desafortunadamente ha sucedido. ¿Cómo están enfocando ustedes el punto específico de decir el pueblo o una parte importante del pueblo o la que se puede manifestar está diciendo yo quiero ver la foto de la persona por la que voy a votar porque quiero conocerlo? Okay. Bien, importantísimo. Creo que la gente tiene que tener la posibilidad de escoger. La libertad es un principio fundamental en las sociedades democráticas. Si no hay libertad, no hay democracia. Entonces, en ese sentido, uno tiene que tener la posibilidad de escoger por personas o votar por el cúmulo de valores o de ideas o de visiones que representa un partido político. Entonces nosotros estamos planteando listas desbloqueadas con voto preferente. Es decir, yo puedo votar por la lista avalando lo que el partido me propone o votar por persona. Si yo voto por la persona, le estoy delegando mi representación a esa persona. Si yo voto por la lista, estoy aceptando lo que el partido me propone. Entonces diseñamos una fórmula. O sea que existe la opción de votar por una o por la otra. Así es. Okay. Un solo voto. Un solo voto. Un solo voto. Hay sistemas que permiten que una persona vote tantas veces como diputaciones, como escaños ahí en juego, fraccionando su voto tantas veces como quiera. Eso es una complicación operativa a la hora de entrar a contabilizar los votos y a asignar los escaños. Nosotros diseñamos una fórmula que permite, si una importante porción de los votantes que escogen a esta opción política deciden votar por la lista, va a pesar más la lista y se va a imponer la lista. Si la mayoría votan por las personas, se va a imponer la voluntad del grupo menor que avala de forma más concentrada a un candidato específico. Me han criticado que por qué no se saca la posibilidad de votar por partido y se obliga a votar por personas. Y la respuesta mía es justamente que yo le apuesto a instituciones, no a personas. Entonces creo que es importante, el partido tiene algo que decir y además la libertad del ciudadano de escoger entre una u otra opción. Se me criticó que la fórmula hacía que pesara mucho el partido, lo cual depende nada más de la porción de ciudadanos que decidan avalar la lista. Si un 30-35% de los ciudadanos deciden avalar la lista, va a tener mayor peso la lista que si solo el 10% de ciudadanos decide avalarla. Yo creo que ahí el punto importante va a ser la plena comprensión del ciudadano de cómo es este mecanismo. Lo indudable es que el ciudadano ya no queremos votar por alguien que no conocemos. Ya no queremos que las negociaciones se permitan dentro de los puestos. Yo le mencionaba hace un poquito antes, cuando empezamos el programa, le decía, mire, es que hay gente que compra su curul, y eso ha sido una realidad. Entonces, ver cómo quitamos eso y cómo el ciudadano tiene el derecho de decir, no, yo voy a votar por el señor diputado Óscar Argueta porque me complace lo que él propone, lo creo una persona capaz, y no porque lo llevó el partido, sino que sea diferente. Esa es una de las partes bien críticas que yo creo que va a ser fundamental. Otra de las situaciones que se ha venido planteando es lo que nos sucede cíclicamente. Se elige un presidente y al año, los que logran llegar al año ya nadie los quiere, porque ya no sirve acá, el diputado no sirve. Entonces se habla mucho de la revocación del mandato, que hubiera un referéndum revocatorio a la mitad del periodo o en un momento determinado. Yo sé que la ley establece periodos, usted es electo para X periodo, pero también la ley se puede modificar. ¿Qué piensa usted de un referéndum revocatorio para que el ciudadano lo confirme o no? Y por otro lado, que los señores diputados y alcaldes no sean electos en el mismo, sino que sean electos a mitad del periodo, para que haya un como balance de poder. Sí, mire, a mí me parecen ambas ideas excelentes. Primero, nos permitiría tener a la ciudadanía embebida, involucrada en temas políticos de manera más recurrente, de manera más constante. Y si el ciudadano
esté enterado, esté informado, esté involucrado, está pendiente del qué hacer político, vamos a tener instituciones que funcionen mejor. Pero aquí lo que nos pasa es que cada 4 años estamos, bueno, ¿quién va a ser el alcalde, los diputados y el presidente? Entonces a mí me encantaría tener un sistema en el cual los municipios no tengan que tener todos la misma fecha. Cada municipio escoge en qué fecha elige a sus candidatos, a sus autoridades. Los departamentos, el Congreso, que se renovara no de un solo, sino que fuera en partes, la mitad o una tercera parte, cada cierto tiempo. Habría que hacerlo muy bien para evitar también pues, una ingobernabilidad. Podría ser la mitad junto con el presidente y la mitad a medio periodo. Pero todo esto requiere reforma constitucional. Sí. No se puede hacer por la ley electoral. O sea que en este momento, dentro de lo que ustedes están haciendo, no cabría. Tendría que ser tema de una constituyente, por ejemplo. O del Congreso de la República en función de poder constituyente derivado, reformando la Constitución y posteriormente yendo a una consulta popular para que el pueblo diga si acepta o no esos cambios. Pero entonces excede la posibilidad de la Comisión de Asuntos Electorales. Esto es un tema que trasciende, que va más allá. Pero sí, el otro tema que usted mencionaba, personas comprando espacios o... En el partido político. Sí, eso tiene que ver también con la falta de institucionalidad de los partidos políticos, que es un tema bien importante que estamos abordando en la iniciativa de ley. Estamos generando las condiciones para que puedan existir corrientes internas dentro de los partidos políticos. Hoy, ¿qué sucede? Usted piensa diferente a lo de un secretario, a lo que el secretario general o lo que el comité ejecutivo está proponiendo, lo meten al congelador, si no es que lo expulsan del partido. Y usted va a hacer otro partido afuera. Exactamente. No puede ser así. Si no, nunca vamos a tener instituciones. Dentro de los partidos debe coexistir diferentes corrientes que generan una sinergia que provoca la evolución del partido político y la renovación de liderazgos. ¿Qué estamos proponiendo? Primero, que el secretario general, la figura de secretario general sea incompatible con la candidatura presidencial. Si el secretario general, el candidato ex oficio. Exactamente. Si quiere ser candidato presidencial, tiene que renunciar 6 meses antes de la convocatoria, tanto ante el Comité Ejecutivo Nacional como dejar la constancia en el registro de ciudadanos. ¿Para qué? Para que no determine él si él es el candidato o no, sino sean las personas. Después, en las asambleas, voto secreto. Porque hoy llevan a los delegados y el delegado levanta la mano ante la vista de todo el mundo, entonces está coaccionado a hacer lo que le dijeron que tenía que hacer. Entonces, y eso entiendo que ya lo aprobaron. Dentro de lo que han venido aprobando ya está aprobado esto. Eso el tribunal lo tiene vía reglamento. Nosotros lo estamos poniendo en ley, porque el reglamento del tribunal depende de los magistrados. Mañana cambiamos Tribunal Supremo Electoral y puede ser que un magistrado decida cambiar, un pleno de magistrados decida cambiar el reglamento. Es importante que esté en ley, entonces lo estamos poniendo en ley. Mañana cambiamos Tribunal Supremo Electoral y puede ser que un magistrado decida cambiar, un pleno de magistrados decida cambiar el reglamento. Es importante que esté en ley, entonces lo estamos poniendo en ley. Claro. Después, también entiendo que el secretario general solo puede durar 2 años. No, él puede reelegirse en una ocasión. Una sola ocasión. Eso es lo que estamos proponiendo, limitar el mandato a un máximo de 4 años. Eso sería. Los parientes del secretario general no pueden estar en los órganos permanentes de carácter nacional, es decir, en el órgano de fiscalización financiera, ni en el Tribunal de Honor y Disciplina. ¿Podría ser un secretario municipal? Sí, podrían ser secretarios municipales, pero los contrapesos que deben tener los partidos a lo interno no pueden estar ocupados por parientes del secretario general. Después, estamos declarando ahí cuáles son los derechos a los que tienen los afiliados de los partidos políticos, y además de participar con voz y voto, de recibir formación y capacitación, puede expresar disenso en las decisiones que tome la alta dirigencia partidaria sin que esto le conlleve ninguna sanción. Porque hoy sale un afiliado a decir, a mí no me parece la manera en que el partido está tomando las decisiones, y lo expulsa. Claro. Perfecto, eso está muy bien. Hablando de reelección, diputado, uno de los deseos del pueblo que se expresa mucho, bueno, no sé si es el pueblo, pero los que están diciendo muchas cosas, es de que no se quiere la reelección
de los diputados, de los alcaldes, no existe para el presidente. ¿Cómo están contemplando ustedes la reelección del diputado y la reelección del alcalde? Porque hay alcaldes que tienen muchísimos años y diputados también. En la reforma que se aprobó el año pasado se contemplaba ese aspecto. Como esta es una ley de rango constitucional, forzosamente después de aprobarse en tercer debate debe ir a la Corte de Constitucionalidad para que ésta emita su dictamen de la constitucionalidad de los temas que se abordan. La Corte de Constitucionalidad en esa ocasión dijo que es inconstitucional limitar la reelección de alcaldes y diputados. Se había limitado. ¿Por qué es inconstitucional y no es inconstitucional en el caso del presidente? Porque en la Constitución está claramente establecido la no reelección del presidente, la alternancia y no reelección. Exactamente. En cambio, el caso de alcaldes y diputados dice podrá ser reelecto y no tiene limitante alguna. En esa ocasión se puso que podía ser reelecto de manera consecutiva en una ocasión. Y la Corte dijo, no, eso no se puede. A pesar del espíritu correcto que tiene la iniciativa, la Constitución establece la reelección. Y bien, yo le voy a ser también muy claro y sincero. Si eso se quisiera cambiar, lo único que podría cambiarlo sería una constituyente. Claro, claro. O el Congreso en una reforma constitucional que después tendría que ir a consulta popular. Claro. ¿Sí? Como lo que estamos tratando de hacer ahora con el sector justicia, que ya es un tema bien complejo. Lo que debe prevalecer es una cultura política progresiva que vaya permitiendo que los ciudadanos cada vez elijamos de mejor manera. Y entonces que se castigue en las urnas a quien ha hecho malas cosas y que se premie a quien ha hecho bien las cosas. Yo le voy a poner un ejemplo de alguien que considero que ha hecho bien las cosas. Por lo menos le voy a mencionar 2, 3 nombres para que tengamos referentes de diferentes partidos y no se me sienta nadie. El diputado Oliverio García Rodas, la diputada Inés Montenegro y el diputado Mario Taracena son 3 diputados de lista nacional que se han reelecto por más de un periodo, por más de 2 periodos, que juegan un papel importante dentro del Congreso de la República. No son perfectos, son humanos, pueden equivocarse, por supuesto, pero uno ve la trayectoria política de ellos y son referentes positivos dentro del Congreso de la República. Por supuesto que también... Incluso me recuerdo que, porque mire, usted mencionó que vienen por listado nacional, ese listado nacional que la gente no quiere, ¿verdad? Pero yo me imagino que si ellos van y se postulan directamente y dicen voten por mí, la gente que vota por ellos probablemente los pudiera reelegir, porque ahorita incluso ellos estarían dentro de este grupo que entra jalado por el listado nacional, ¿verdad? Así que yo creo que gente como ellos que usted menciona, que tienen una trayectoria, pues todos los conocemos, serían aquellos que no se dañarían o damnificarían en ningún sentido si fuera a decir vota por mí o no. Lo cual yo creo que reafirma el argumento. Pero otra pregunta aquí, señor diputado, porque el tiempo nos está volando. El Congreso es ahorita objeto de muchísimas presiones. Ahora todo el mundo en Guatemala tiene una opinión. Y ya vemos, no sé cuántos, 16, 17 millones de guatemaltecos. ¿Cómo están manejando ustedes, digamos, este tipo de presiones? Porque no debe ser fácil, ¿verdad? Hace días estuvo asediado el Congreso, no se podía ni salir. Estas leyes son sumamente sensitivas, ¿verdad? ¿Cómo han logrado o cómo logran ustedes mantener ecuanimidad en este proceso y no dejarse influenciar por cuántas redes les dice que son aquí, que son allá? ¿Cómo lo logran? Primero, importante recalcar, como este es un tema sistémico, como es un tema estructural, no podemos dejarnos influenciar por la coyuntura, tenemos que tener la visión de fondo. Entonces, si uno tiene esa claridad de que este tema no es coyuntural, uno acepta las críticas, uno acepta las observaciones, las presiones, pero no cambia un documento de este tipo por la coyuntura, por las presiones. Fundamental, porque si lo hacemos así nos vamos a equivocar. Estas decisiones se toman con cabeza fría. Después, nos habíamos planteado objetivos desde inicio de año. El objetivo que nos planteamos fue necesitamos generar las condiciones para que en Guatemala empiecen a nacer instituciones políticas verdaderas, sólidas, que trasciendan a las personas. Y ese es el objetivo que seguimos manteniendo. Entonces, si uno tiene esa claridad, pues las presiones se pueden resistir.
Yo entiendo que muchas personas en este momento, en el enojo, en la molestia, digan, no, aquí no sirve nada, barramos todo y empecemos de nuevo, pero no es esa la forma, no es esa la forma. Yo creo que la forma es la que estamos planteando aquí, encaminarnos para tener partidos políticos que sean de verdad interlocutores, representantes legítimos de la ciudadanía. Tenemos que tener también absoluta claridad de la realidad, no solo guatemalteca, sino de prácticamente todo el mundo. Mundial. Los parlamentos son instituciones muy poco apreciadas por los ciudadanos, que tienen que ver con las dinámicas propias del parlamento, esa discutidera, por qué discuten tanto y no se ponen de acuerdo, porque representan diferentes corrientes de pensamiento, porque representan diferentes intereses, entendido en el buen sentido. El interés de un sector de la población choca a veces con el de otro, y esas son las representaciones que dan ahí. Entonces, son dinámicas que a veces a la gente no le agradan, pero que son necesarias. Y además las funciones del Congreso a veces no son tan entendidas porque son un tanto abstractas, eso de representar, de legislar, o sea, queda muy en el aire. Y la gente le interesa lo concreto, qué va a traer de beneficio para esta región del país. Y con el tema cada vez más señalado de tráfico de influencias, de meterse en temas que no les interesan, entonces uno queda bien con un sector cuando consigue el puente, pero queda muy mal con otra gente porque se está metiendo en cosas que no le corresponden. Y algo interesante, diputado, es de que, por ejemplo, y rápidamente, que ya casi estamos al final, por ejemplo, cuando uno mira el Parlamento en Italia, por ejemplo, en Corea, de repente mira que hasta se van a los golpes, ¿no? Pero en parte, en alguna forma, también refleja la cantidad de partidos políticos. Cuando uno mira sesiones del Senado en Estados Unidos, pues incluso en México, que son partidos más grandes, las discusiones son más formales, son más serias, ¿ya? Así que yo creo que esa tendencia hacia la institucionalidad, hacia desarrollar partidos políticos sólidos que verdaderamente representen al ciudadano y no tener 29 o 30 partidos, yo creo que también va a ir hacia una madurez para que podamos tener representantes que son verdaderos representantes y que son verdaderos interlocutores, porque cuando usted menciona yo voy a Suchitepeques y voy a San Pablo Jocopilas o Samayac, usted va a preguntarle a su votante, a su elector, qué es lo que usted quiere, y usted es un interlocutor de vuelta. Nos vamos a tener que ir, señor diputado, desafortunadamente el tiempo se nos fue sumamente rápido, pues ahí sí con estímulo a seguir adelante con esta lucha que es dura. Definitivamente habrá que oír a los sectores de Guatemala que quieran expresarse, pero yo creo que lo más importante es la legitimidad de lo que ustedes están haciendo y de que esa legitimidad refleje la legitimidad de lo que el pueblo de Guatemala desea. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. A usted gracias, doctor, por la invitación, y a ustedes que tengan una feliz noche. Bendiciones y éxitos, doctor. Muchas gracias, señor diputado. A usted le deseamos muchísimo más éxito por el bien de Guatemala. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche.